Bienvenidos a esta clase de probabilidades y estadística. En esta ocasión vamos a seguir hablando de variables aleatorias discretas, así que acompáñame porque ahora vamos a modelar fenómenos. Nosotros habíamos ya visto qué es una variable aleatoria discreta, vimos cómo denotábamos la función de masa, sobre todo, que es lo más importante, y habíamos visto varios ejemplos de variables aleatorias discretas. Durante esta sesión, me gustaría que me acompañes y que veamos cómo efectivamente uno puede modelar fenómenos utilizando estas ideas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a simular un fenómeno. Y el fenómeno va a ser extremadamente sencillo en este caso. El fenómeno va a ser lanzar dos dados de 6 caras y para ver la idea más clara, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una simulación de ese fenómeno. Ya tenemos las herramientas para hacerlo y vamos a suponer que nosotros podemos ver los resultados de esa simulación y luego, fíjense, eso va a ser un resultado empírico de hacer el experimento una y otra vez y luego vamos a cotejarlo construyendo un verdadero modelo matemático que trata de describir ese fenómeno. Así que atentos, vamos a eso. Vamos primero, lo que yo podría hacer es tomar dos dados y lanzarlos y anotar el resultado, ¿sí? Entonces, a la variable X me va a registrar la suma de los dos dados. Es decir, la variable X va a poder tomar valores entre 2, que es la suma más pequeña cuando los dos dados entregan 1, y el valor más grande va a ser el número 12. ¿Por qué? Porque es cuando los dos dados entregan un 6 cada uno, así que la suma es 12. Vamos a simularlo utilizando el software estadístico R. Entonces, pongamos aquí dado 1 y eso es una variable aleatoria discreta uniforme. Ya habíamos visto eso, así que voy a pedir que me entregue un valor que va desde 1 a 6. Bien, y si ustedes se fijan, yo ejecuto eso y puedo ver cuánto es el valor de mi dado 1 y en esta ocasión me entregó un 3. Bien, vamos a hacer lo mismo con el dado 2 y fíjense que aquí le pido una discreta uniforme 1,1,6 y fíjense que yo puedo pedir y el valor en mi dado 2 tiene el valor 4. Y para el resultado de mi experimento es la suma de lo que obtengo en el valor en el dado 1 y en el dado 2. Así que fíjense que si yo les muestro el resultado, esto es 7. En el dado 1 me salió 3, en el dado 2 me salió 4 y en el dado, y la suma de los dos dados es 7. Bien, pero ahora hagamos una simulación de esto y digamos que tenemos la capacidad de verlo 30 veces. Así que vamos a lanzar los dos dados 30 veces, así que n, el número de mis simulaciones, va a ser 30. Fíjense que aquí, en lugar de pedirle una sola cosa, le voy a pedir n simulaciones del dado 1, n simulaciones del dado 2, y ahora dado 1 y dado 2 son vectores de 30 resultados. Entonces, por ejemplo, si les muestro el dado 1, ahí está, y voy a pedir que por favor el resultado sea el vector que aparece de la suma del vector 1 que tiene 30 resultados y la suma del vector 2 que tiene 30 resultados. Así que fíjense que ahí está lo que nos han entregado los dos dados sumados. Y la observación va a ser, voy a
poderla ver cuando yo dibuje un histograma de esto. Voy a pedirle un histograma, color, pongámoslo un gris, y aquí yo me escribí una pequeña función para saber cuántos breaks. Bien, ahí está. Y ese es el resultado de nuestro, aquí está el histograma que refleja cómo es nuestra simulación de 30 lanzamientos de dados. Fíjense que no se ve muy bien, pero bueno, es lo que pudimos conseguir en nuestros 30 lanzamientos. Ahora, fíjense que cada vez que si yo lo hiciera a mano, cada lanzamiento, esto es importante, si yo lo hiciera a mano, cada lanzamiento requiere una cantidad de esfuerzo. Ahora imagínense que no son lanzamientos de dados, sino que son encuestas que aplican. Entonces, 30 encuestas, ir a preguntar a la gente y hacer todo eso, entonces ya requiere algo de trabajo. Por eso es que yo no pongo aquí 10.000 datos, porque en realidad cuando uno hace estudios, en realidad los datos se parecen más a esto que a lo que uno debería observar teóricamente. Para que tenga otra idea de eso, vamos a repetir las 30 simulaciones y veamos cómo nos da. Bien, esta fue otra observación de nuestras 30 simulaciones. Fíjense que no es simétrica, es más bien como ruidosa. Y hagamos una última simulación para que ustedes tengan idea de, fíjense, en esa es bastante difícil ver qué es exactamente lo que está atrás. Voy a poner aquí simulación de la suma de dos dados. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora lo que he hecho es simular el lanzamiento de dos dados que de alguna forma es un modelo computacional. Si yo no tuviera las hipótesis que tengo, que es por ejemplo que el dado tiene una distribución uniforme discreta, no podría hacer esta simulación y lo que tendría que hacer es efectivamente tomar los dos dados y lanzarlos y repetir 30 veces. Pero el computador y el hecho de que yo sé cómo se comporta un dado me permite simular cómo se comportan dos dados. Pero ahora vamos a hacerlo de manera teórica. Bien, entonces vamos acá. Bien, atención. Entonces yo voy a decir que tengo una variable aleatoria llamada D1, que es el resultado del dado 1, y D2, que es el resultado del dado 2. Por supuesto, mi variable aleatoria de interés es igual a D1 más D2. Y fíjense lo flexible de nuestra teoría. Ahora ya puedo sumar variables aleatorias que tienen por detrás una distribución. Sin embargo, fíjense que esto D1 y D2, si ustedes recuerdan, la distribución de D1 es igual a la distribución de D2 y se ve simplemente así de sencilla. Hay 6 valores. Este es el 1 y este es el 6. Cada uno tiene probabilidad un sexto porque es una variable aleatoria discreta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posibles valores. Sin embargo, la variable aleatoria X seguramente no tiene esta distribución porque las distribuciones de probabilidad o las funciones de masa no se preservan. Yo sumo dos distribuciones o dos variables aleatorias uniformes discretas y lo que obtengo es seguramente otra cosa. Entonces, pensemos un poco cómo podría ser esa función de masa asociada a X. Y la idea es la siguiente. Cuando yo lanzo dos dados,
yo puedo imaginarme el espacio muestral. Fíjense que ahora me veo un poco obligado a bajar al nivel del espacio muestral donde está ocurriendo este experimento. Y me doy cuenta que el espacio muestral se puede ver más o menos así. Bien, aquí están los valores que puede tomar el dado 1, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los valores que puede tomar el dado 2, que también son 6. Y ahí tenemos un espacio muestral de los dos dados. Entonces, aquí me pregunto, y aquí voy a utilizar la notación usual. ¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, me gustaría saber cuál es la probabilidad de que x es igual, bueno, en este caso el valor más bajo es 2. Y fíjense que de todos estos 36 posibles combinaciones, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, la única combinación que me da 1, 2 es la suma de 1 y 1. Así que la probabilidad de x igual a 2 es 1 sobre 36. La probabilidad de que x es igual a 3, fíjense que la probabilidad de que x sea igual a 3 está dado por este casillero y este casillero, y por tanto son 2 sobre 36. Luego puedo avanzar a que la probabilidad de que x es igual a 4 y me doy cuenta que los únicos combinaciones que hacen eso son aquellos que están en esta diagonal de aquí, y la probabilidad por tanto es 3 sobre 36. Y yo puedo seguir así hasta concluir que la probabilidad de que x sea igual a 12 es de nuevo 1 sobre 36, porque el único casillero que entrega un resultado 12 es este de acá. Bien, entonces recuerden la clase donde definimos variables aleatorias. Aquí está nuestro espacio muestral. Este evento es asociado al resultado 1, este evento es asociado al resultado 2, este evento es el asociado al resultado 3, y así sucesivamente cada diagonal se asocia, más bien cada diagonal en esta dirección, se asocia a un resultado de la variable aleatoria. Y eso me va describiendo las probabilidades de x. Y si yo grafico la función de masa, hay valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lamento eso, 8, 9, 10, 11 y 12. Y si ustedes grafican, se dan cuenta que es simétrica. La probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 12. La probabilidad de que x, perdón, la probabilidad de que x sea igual a 2 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 12. La probabilidad de que x sea igual a 3 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 11. Eso es básicamente porque estas contradiagonales van siendo iguales, ¿no es cierto? Entonces, de que 4 es igual a 10, la probabilidad asociada a 5 es igual a la de 9, la probabilidad asociada a 6 es igual a la de 8, y finalmente la probabilidad de que x sea igual a 7 es la que más probabilidad acumula, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 36. Esa es la probabilidad asociada a este evento de aquí. ¿Cuál es ese evento? Son todos los resultados de los dos dados que suman 6. Que suman 7, perdón. 6 y 1, 5 y 2, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. Bien, y es así, de esa manera,
nosotros hemos construido un modelo teórico acerca de un fenómeno real. El fenómeno real es lanzar dos dados y el modelo teórico es construido a partir de dos variables aleatorias discretas. Bien, solamente para que ustedes vean, si yo hago la simulación con 30 resultados, es como muy difícil ver cuál es exactamente la distribución de dónde provienen estos datos, cuál es la variable aleatoria que está detrás. Fíjense eso, no es bastante, no indica mucho la forma porque las frecuencias no son suficientes para reflejar la probabilidad. Pero fíjense si yo pongo 300 lanzadas del dado, eh, ahí se acerca un poquito más a lo que nos gustaría. Si pongo 3000, ahí sí que se va a ver mucho más cercana a lo que es la verdadera probabilidad o lo que nos entrega nuestro resultado teórico, nuestro modelo teórico. Bien, espero que eso les aclare un poquito la parte de la diferencia entre lo que es un fenómeno natural, lo que es una simulación computacional del fenómeno y lo que es un modelo teórico. Bien, simplemente para avanzar un poquito más en esto de variables aleatorias discretas, les quería dar otro ejemplo que tiene que ver con la variable aleatoria hipergeométrica. ¿Sí? Y les quería explicar cuál es su relación con la variable aleatoria binomial. Entonces, recuerden, es muy importante que cada vez que yo les diga un nombre de estos, ustedes sean capaces de recordar cuál es el experimento asociado para que puedan tener claridad de qué distribución o de qué variable aleatoria estamos hablando. Entonces, por ejemplo, variable aleatoria discreta uniforme, el lanzamiento de un dado, tan sencillo como eso. Variable aleatoria binomial tiene que ver con una secuencia de Bernoullis, lanzamiento de monedas, y contar los fracasos antes del primer éxito o contar los sellos antes de la primera cara. Esa es la binomial. Cuando hablamos de la variable aleatoria geométrica, es lanzar la moneda tantas veces como sea necesario hasta obtener la primera cara, ¿no es cierto? Y ahí, perdón, esa es la variable aleatoria geométrica. Yo considero una secuencia de Bernoullis y cuento cuántos fracasos tengo hasta llegar al primer éxito. Esa es la geométrica. La binomial, por otro lado, ¿cuál es el experimento? Es tomar n monedas, lanzarlas al aire y contar cuántos éxitos tuve, en este caso, cuántas caras tuve. Esa sería la binomial. Ahora, la binomial también no tiene por qué ser pensado en que voy a lanzar las n monedas de una sola vez, sino que la binomial también se puede pensar como que yo voy a hacer n lanzamientos con una moneda, n lanzamientos con una moneda y n lanzamientos con una moneda y voy a ir contando las caras que vayan saliendo. Entonces, eso es lo que caracterizaría a una binomial. Hay un punto aquí, y es que cada vez que yo lanzo una moneda, el siguiente lanzamiento es independiente, es decir, yo obtengo cara en este momento y eso no afecta al siguiente. Entonces, imaginémoslo en un contexto aplicado.
Yo tengo 50 productos que ha realizado mi planta, mi fábrica, y lo que en 50 productos, algunos de ellos estarán bien hechos, pasan una prueba de calidad y otros no. Entonces uno piensa que esos son independientes y puede modelar ese fenómeno como una binomial. Pensar cuál es la probabilidad de que 3 de los 50 estén fallados. ¿Ya? Sin embargo, lo que pasa con una Bernoulli, perdón, con una binomial, es que uno supone que efectivamente hay independencia y que la probabilidad, por tanto, se mantiene fija y no va cambiando. Ahora pensemos en el siguiente ejemplo relacionado. Voy a tener una urna con bolitas de varios colores, ¿ya? Pero a mí solo me interesa seguir el registro de las bolas de color negro, por decir. Entonces se puede pensar como tengo una urna llena de bolas negras y de bolas blancas y voy a tomar, digamos, 4 bolas. 4 bolas, saco todas al mismo tiempo o si quieren puedo sacar una en una, pero sin reemplazar las bolas. Entonces, fíjense, si la primera salió blanca, la probabilidad de que la siguiente sea negra cambia. Y si la siguiente sale blanca, la probabilidad de que la siguiente sea negra cambia. Y si saco la siguiente blanca, la probabilidad de que la siguiente sea negra cambia. Entonces, esa es la idea que está detrás de una hipergeométrica. Vamos a simularla para que ustedes vean. Esta simulación ya la vieron, pero de pronto para refrescar podría ser bueno hacerlo de nuevo. Entonces, voy a poner 1000 simulaciones. Voy a suponer que hay 80 bolas blancas y 20 bolas negras. Y voy a decir que quiero sacar 5 bolas sin reposición de esa urna que contiene 100 bolas. Recordemos de nuevo, la urna contiene 100 bolas, 20 de ellas son negras, 80 de ellas son blancos, es decir, la probabilidad al principio de sacar una negra es un quinto, y voy a sacar 5 bolas seguidas sin reemplazo. Eso quiere decir, tomo una bola, después tomo otra bola, después tomo otra bola, me voy guardando las pelotitas y sigo sacando 5 bolas. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que saco una bola, eh, la probabilidad de la siguiente bola, en dependencia si es que esta es blanca o negra, la probabilidad de la siguiente bola cambia. ¿Ya? Entonces, pero aquí hagamos la simulación y fíjense que la probabilidad de sacar 0 bolas negras es bastante alta. La mayor probabilidad se alcanza al sacar, digamos, de que el resultado del experimento saque una bola negra y 4 blancas. Hay un poco menos de probabilidad de que yo saque 2 bolas negras y 3 blancas. Y bueno, luego hay menos probabilidad de que saque 3 bolas negras, 2 blancas y así sucesivamente. Fíjense que la probabilidad de sacar 5 bolas negras y ninguna blanca es casi cero. Bien, bien, pero este es una simulación que me permite, lo que hicimos hace un momento es una simulación y esto solamente porque yo tengo la función de R que me permite obtener una probabilidad o las probabilidades asociadas ya computadas dentro del algoritmo. Pero, ¿de dónde aparecen estas probabilidades? Entonces, tratemos de hacerlo un modelo de cómo se generan estas probabilidades. Acompáñenme, por favor. Una forma de hacer ese modelo o de ver esa probabilidad es la siguiente.
Entonces, yo voy a tener aquí una urna. Esta urna tiene, eh, voy a ver, N bolas, ¿sí? Em, de estas, K, K son negras y por tanto N menos K son, no, permítame cambiar la notación. Voy a tener una urna con N bolas, ¿no es cierto? Aquí hay N bolas, de las que K son negras y por tanto N menos K son blancas. ¿Hay algo más que me falte aquí? Sí. ¿Cuántas bolas voy a sacar? Entonces voy a tomar una, dos, tres, qué sé yo, y esto le voy a llamar N minúscula. N retiros de la urna. Bien, entonces para hacer un ejemplo práctico, digamos que hay, por ejemplo, 5 bolas negras y digamos que hay 3 bolas blancas. Bien, así que estas de aquí son 5 bolas negras y 3 son bolas blancas. Si veo acá, son 5 bolas negras, 8 bolas, perdón, 3 son bolas blancas, hay 8 bolas en total y voy a retirar, digamos que voy a retirar 2 bolas para que todos sean números diferentes y 2 bolas son las que voy a retirar. Por tanto, la variable aleatoria hipergeométrica X pertenece ¿a qué? ¿A qué valores? Bueno, yo voy a sacar 2 bolas y de esas por supuesto que pueden ser 0 negras, ¿no es cierto? Cuando todas las bolas salen blancas, pueden ser una negra y máximo pueden ser 2 bolas negras, ¿sí? Si yo mirase la función de distribución, o sea, la función de masa, esta tendría 3 posibles valores. Bien, pero ¿cómo yo calculo esos 3 posibles valores? Digamos, yo me imagino que va a ser algo así. Eh, hay poca probabilidad de que hay harta probabilidad. Seguramente son algo como eso y tal vez así. ¿No es cierto? Porque hay harta probabilidad de que sean, no, bueno, más bien así. Hay de que sean 0 negras, es más bien corta la probabilidad, de que sean una, seguramente es más grande la probabilidad, de que sean 2, seguramente es incluso más grande. Luego la podemos simular para que ustedes vean esto. Este es mi, mi adivinanza. Pero vamos a hacer los cálculos. ¿Cuál es la probabilidad, en este caso, cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Es decir, en notación de función de masa, la función de masa de X evaluada en 0. Bien, y para eso yo tengo que irme al espacio muestral básicamente.
Fíjense, ¿cuántas posibilidades de sacar 2 bolas de estas 8 bolas hay? Bueno, sin considerar el orden, son las combinaciones de 2 elementos sacadas de un conjunto de 8 elementos. Bien, en eso no hay problema. Todas las posibles combinaciones de las bolas numeradas del 1 al 8 en 2 son estas de acá. Ahora tengo que tratar de contar solamente aquellas combinaciones que tengan 2 bolas blancas, porque eso significa que las bolas negras son 0. Así que, ¿cuántas bolas negras hay? Hay 5, y de esas voy a escoger 0. Ahí he escogido todas las maneras de escoger 0 bolas negras de un conjunto de 5, y eso lo voy a multiplicar por todas las maneras de escoger 2 bolas blancas de un conjunto de 3 bolas blancas. Entonces, fíjense, escogí 0 bolas negras y escogí 2 bolas blancas y dividí, esto multipliqué, principio de conteo, y dividí para el número de posibles combinaciones. Bien, probabilidad de X es igual a 1. Esto es la probabilidad de que X sea igual a 1. Y esto es, abajo, todas las posibles combinaciones de escoger 2 bolas de 8 bolas. Y primero voy a escoger las negras, es decir, de 5 escojo solamente una porque quiero una negra. Y eso multiplico por, de 3 bolas, escoger una de esas bolas. Bien. Y finalmente, la probabilidad de que X sea igual a 2 es la probabilidad de que X sea igual a 2. Y esto es, por supuesto, 8, 2. Y ustedes ya se imaginarán, 5, escoger 2. Y de 3, escoger 0. Bien. Esto nos va a entregar seguramente, mi intuición es que es algo así. Los cálculos explícitos los pueden hacer ustedes, pero en general, ¿cuál es la fórmula de la función de masa? Aquí lamentablemente utilicé K, así que voy a decir la probabilidad de que X mayúscula, las variables aleatorias siempre son mayúscula, tome el valor X, o la probabilidad de que X mayúscula tome el valor X minúscula. Esto va a ser igual a ¿qué? Fíjense que en nuestro ejemplo, yo tomaba n minúscula retiros de la urna, de una urna que contenía n mayúscula bolas. Luego escogía primero las bolas negras. ¿Cuántas bolas son negras? Son K. Y de esas, ¿cuántas quiero escoger? Bueno, este número de aquí, X. ¿Cuántas bolas son blancas? Bueno, son N menos K. ¿Y cuántas deberían ser blancas? Bueno, si hice N retiros de la urna, esto debería ser N menos X. Esta es una X minúscula. X en este caso era 2, 1, 0, 1 y 2. Aquí como X está variando, aquí va a tomar cualquier valor. Esto, X, si ustedes lo ven, debería cumplir algunas condiciones. Y estas condiciones es que X sea el mínimo entre N y K. Tiene que ser más grande que eso. Y por el otro lado, tiene que ser el máximo entre 0, N menos N más K. Bueno, estos detalles revísenlos en el libro. Bien, estamos listos con esto. Vamos a ver si mi predicción era cierta.
Entonces, hagamos una simulación con eso para ver cómo me fue con mi predicción. Vamos a hacer 10.000 simulaciones. ¿Cuántas eran las bolas blancas? Eran 3. Las bolas negras eran 5. El número de retiros en este caso eran 2. Eh, Voy a tratar, lamentablemente aquí seguí otra anotación de las letras y lo que hice hace un momento seguía la anotación del libro, pero bueno, la simulación va a ser, bueno, bien, ahí está. Mi intuición estaba un poquito mal porque yo pensé que el número 2 iba a salir más alto, pero fíjense, el cero la probabilidad es bastante poca, uno es la mitad de la probabilidad y 2 es esta de aquí. Bien, eh, esto sería todo por hoy. Espero que esto les ayude a entender la diferencia entre lo que es un modelo teórico, y eso es lo que estamos estudiando con las funciones de masa, lo que es una simulación, y eso es lo que podemos hacer con un software, y lo que es el fenómeno natural, que es, por ejemplo, de verdad tener una urna, ponerle bolitas y comenzar a sacar de ella. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.